Sí, porque quedarme quieto no es lo mío. Bien, entonces agradecido, antes que nada, a Gaby y a decirle a Gaby que no está sola en esto de la nutrición y la medicina funcional, sino que ese sueño ya es compartido ya por varios profesionales que queremos que este tipo de abordaje se conozca más, ¿verdad? Yo soy el doctor Marcelo Arango, soy bioquímico, médico, casi nutricionista, me falta poquitito. Este, yo quería de repente ser un científico, qué sé yo, descubrir cura de enfermedades, decidí ser bioquímico. Después decidí un poco tener contacto con las personas, entonces decía que detrás de bastidores como bioquímico no iba a lograr demasiado, entonces decidí estudiar medicina. Luego me di cuenta que no iba a curar a nadie si no estudiaba un poco nutrición. Entonces, de ahí ese un poco ese recorrido. Y esto es medicina funcional. Eh, Analizar, quedarse, preguntarse un poco más acerca de lo que está haciendo la mayoría, preguntarse si está correcto, si es para todos igual, ¿sí? Eso, filosofía, imágenes que reflejan lo que es la filosofía, lo que es la medicina funcional, ¿sí? Tal vez tomar otra ruta diferente que no es lo que la mayoría está tomando, lo que consideran que es normal, o de repente encontrar caminos más fáciles, sin tanta vuelta y que hacen mejor provecho al paciente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquitito sobre lo que es la inflamación, que está muy de moda actualmente, pero desde una perspectiva del laboratorio. Para interpretar el laboratorio quiero mencionarle algunos puntos muy importantes que son para mí los siguientes. Cuando el laboratorio y la clínica discrepan, peor para el laboratorio. Significa que la clínica, el paciente es lo que nos está diciendo en realidad lo que está sucediendo, ¿sí? Cuando estar en rango no es sinónimo de salud. Estar en rango, vitamina B12, 200 a 700, estoy en 250. Perfecto, andate a la casa. No. La mayor parte de los laboratorios, en otra frase va a decir, esos rangos de referencia están hechos para descartar enfermedad y no para buscar una salud óptima, ¿sí? Esos rangos que ustedes ven en el laboratorio descartaron una patología. No están diciéndote, este es el valor que vos tenés que tener para estar saludable, para estar bien. Ningún valor de laboratorio te dice eso. Tratamos pacientes, no resultados. Entonces de ahí viene la famosa frase laboratoritis, ¿sí? Que de repente por un resultado anómalo ya comenzamos o iniciamos tratamiento y terminamos haciendo más daño en vez de por haber sido un error laboratorial, ¿sí? Realizar la prueba adecuada en el momento adecuado y por el motivo adecuado. Eso sí que es difícil, ¿sí? Se necesita bastante preparación y ensayo. No solicitar estudios cuyos resultados no podemos modificar. ¿Para qué voy a pedir un valor, un resultado si se va a quedar ahí? Si yo no voy a tener ninguna acción, si no voy a poder modificarlo con algo, ¿sí? Interpretar análisis laboratoriales es diferente de diagnosticar patologías, ¿sí? Simplemente al ver los resultados de ese laboratorio, yo puedo decir que ese paciente no está con un estado de salud completo, sin embargo no está calificado como ninguna patología, ¿sí? La salud no se evalúa con parámetros definidos para encontrar enfermedades, que ya lo mencioné. Más que saber diagnosticar enfermedades, debemos saber prevenirlas. No solicitar estudios que sobre los cuales no sabes o no puedes actuar, ya hablé. Mirar resultados aisladamente sin cruzar información. Bastante importante cuando tenemos los resultados del laboratorio y que de repente una enzima hepática elevada y el resto normal. ¿Qué pasa? O de repente valores hematimétricos que de repente no van con los valores de hemoglobina. Entonces siempre mirar en conjunto en laboratorio y no valores aisladamente, ¿sí? No sé, y un error, dos errores, otro error muy frecuente es no poder diagnosticar en un paciente que te llega y te dice que está lleno de síntomas, pero su laboratorio está bien. ¿Sí? Está bien, váyase para la casa. Entonces, por eso es que después llega a nuestro consultorio y me dice, doctor, todos los médicos me dicen que están bien en mi laboratorio, pero yo no me siento bien. Hay algo ahí, ¿sí? Entonces, quédense con que la ausencia de enfermedad no garantiza la presencia de salud. Y para ejemplificar un poco el abordaje de lo que es la medicina y la nutrición funcional es esto, ¿sí? Un paciente te llega con una hemoglobina baja, la medicina tradicional, ¡pac! Hierro.
¿Qué es lo que pensamos, lo que hacemos en medicina funcional? ¿Sí? Evaluar inflamación, leucocitos, la relación de neutrófilos con linfocitos, evaluar hierro, zinc, vitamina B9, B12, cobre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Colesterol alto. Ah, el número está alto, hay que usar estatina. ¿Sí? ¿Qué dice la medicina funcional? Evaluar calidad de ese colesterol. En realidad ese colesterol tiene esa tendencia a formar la placa o no. ¿Sí? Valoramos ApoA, ApoB, LDL oxidado, la glicación, ¿sí? Gamma GT, otros marcadores para ver si ese colesterol en realidad es tan malo como puede serlo. Y TSH alto. Ah, tengo que usar T4. ¿Sí? ¿Qué hace la medicina funcional? Vamos a evaluar un poquitito T3, T4, T3 reversa, el zinc, el selenio, ¿sí? Entonces va más allá de esa forma reduccionista de trabajar, de colesterol alto, estatina, azúcar alto, metformina, como si hubiésemos estudiado 6 años de medicina para hacer de esa manera las cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, la hemoglobina está bien, entonces no tengo por qué darle hierro al paciente, ¿sí? Pero la hemoglobina va a ser la última en que se modifique, ¿sí? Primero se va a modificar este grupo HemoA que está en el complejo 4 mitocondrial, mitocondria. O sea que ya un hierro bajo te está dando un estrés oxidativo y por más de que la hemoglobina esté bien, ya tendría que estar suplementando con un poco de hierro para mejorar eso. Entonces, son todos ejemplos de cómo es que tratamos de actuar en la medicina funcional. Entonces, la síntesis de hemo disminuye antes de haber anemia, ¿ok? Para empezar. Bueno, entonces, para poder interpretar resultados laboratoriales tenemos que entender las 4 bases de las enfermedades. ¿Por qué nos enfermamos? Si yo quiero interpretar un laboratorio, necesito saber por qué me enfermo. Bien, ¿y cuáles son los motivos o cuáles son los mecanismos a través de los cuales nos enfermamos nosotros? ¿Sí? Son estos 4. El estrés oxidativo, la inflamación, el fenómeno de glicación y una metilación mal realizada de nuestro ADN. Básicamente son eso. ¿Pueden haber más mecanismos? Sí, pero estos son los 4 básicos. ¿Y qué es lo que llama la atención acá? Que todos los caminos conducen a Roma. Todos estos fenómenos que están viendo acá terminan en inflamación. Y eso es lo que nosotros queremos evaluar en el laboratorio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la base de las enfermedades. Si queremos mejorar al paciente una migraña, no es darle amitriptilina a la noche para evitar que le duela, sino desinflamarlo, ¿sí? Mirar qué tan inflamado está. Entonces, otra cosa que es la base también de la medicina ortomolecular, de la medicina funcional, es individualizar. Si somos bioquímicamente tan diferentes, ¿por qué a todos tenemos que tratarlos de la misma manera? ¿Sí? ¿Por qué todo colesterol alto tiene que llevar una estatina? ¿Sí? Entonces empezamos, el asesino silencioso, inflamación. ¿La inflamación es buena o mala? Es la primera pregunta, ¿sí? La inflamación es totalmente benéfica para nuestro cuerpo en su momento y en su grado adecuado. Si nosotros no tuviésemos inflamación, no estaríamos aquí sentados superando el COVID, el dengue, ¿sí? Entonces, un fenómeno inflamatorio es un fenómeno aquel que trata de eliminar la amenaza, lo que nos hace daño, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué la inflamación se vuelve negativa? Porque se vuelve crónica, nunca se resuelve, ¿sí? Entonces, al tener una inflamación crónica, esto es la causa de todas las enfermedades no transmisibles, que hipertensión, que diabetes, que cáncer, que enfermedades autoinmunes, etcétera. Todo atrás de todas esas enfermedades tenemos inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? Depresión, que después vamos a hablar con la doctora Andrea también. Todas estas cuestiones tienen que ver con la inflamación. Entonces, uno de los estudios top en esto es del doctor Carrera Bastos, un nutricionista portugués que lanza esto en Nature y que es impresionante para que lo lean, donde habla de que todas las enfermedades inflamatorias crónicas han sido reconocidas como la causa más importante de muerte del mundo actual. O sea que el paciente que les llega al consultorio, si ustedes no están tratando inflamación, no están haciendo nada, ¿sí? El problema con la inflamación no es la frecuencia con la que comienza, sino la frecuencia con la que no desaparece, o sea, se vuelve crónica, ¿ok? Y este es uno de los gráficos de ese estudio del doctor Carrera Bastos, donde pone en el medio a
inflamación crónica de bajo grado, a la izquierda pone las causas y a la derecha pone las consecuencias, ¿sí? Se dan cuenta ahí como el sobrepeso, la inactividad física, el estrés, la alimentación, xenobióticos, disturbios del sueño, disbiosis. Ese desequilibrio en nuestra microbiota intestinal también genera esa inflamación. Y es causante de todas las enfermedades que ustedes están viendo en consultorio: depresión, cáncer, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, cardiovasculares, etc. Entonces, de ahí la importancia en poder detectar y ver el grado de inflamación a través de un laboratorio, ¿sí? Y que hay muchas herramientas y muchas formas de poder evaluarlo. La inflamación es la causa de todo esto: cáncer, diabetes, homocisteína elevada. Homocisteína elevada, marcador inflamatorio, lo vamos a ver, ¿sí? Resistencia a la insulina, Alzheimer, depresión, disminución de niveles hormonales, todo eso incluye lo que es la inflamación. Y dentro de esa inflamación aparece un término que es la neuroinflamación. Y la neuroinflamación incluye Alzheimer, Parkinson, migraña, todas estas patologías, ¿sí? Antes se pensaba que el cerebro era un órgano inmunoprivilegiado. O sea, no había presencia mucho del sistema inmunológico dentro del cerebro. Pero se dieron cuenta que después que existía la microglia, que era el macrófago del cerebro, ¿sí? Y que podía haber actividad inflamatoria. Y después comenzaron a hacer investigaciones y se dieron cuenta que la depresión, que el Parkinson, que el Alzheimer tenían grados de neuroinflamación mucho mayores, ¿sí? Las personas con sobrepeso, saben ustedes que son personas inflamadas. Por lo tanto, tienen también mayor grado de neuroinflamación y mayor tendencia a la depresión, etc. ¿Bien? ¿Y por qué se relaciona depresión con neuroinflamación? Por este motivo: porque esas citocinas que ustedes ven ahí, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, estimulan esas enzimas que ustedes ven ahí, que es la IDO, la TDO, ¿sí? Para que el metabolismo del triptófano se vaya hacia la producción de otros metabolitos, nicotinamida, ¿sí? Ácido quirunémico y demás, y deja de lado la producción de serotonina. Entonces, cuando hay inflamación, se va hacia el lado izquierdo, ¿ok? Entonces, esa es la base y cómo es uno de los mecanismos que explica de por qué cuando hay depresión, porque cuando hay neuroinflamación hay mayor grado de depresión. Esto es lo mismo, solo un estudio más nuevo, donde habla que el estrés, que eso lo vamos a ver en la charla siguiente, cómo actúa sobre la vía del triptófano para que se vaya a producción de NAD, lo que necesita energía en ese momento del organismo. Bien, y acá nada más resaltar que la materia prima para producir serotonina se produce en el intestino, que la mayor parte de la serotonina se produce en el intestino, que el 90%, pero esa serotonina que nosotros producimos en el intestino no es que se va al cerebro y nos hace felices. Esa serotonina ayuda a muchas otras acciones como el tránsito intestinal, etc. Lo que sí puede suceder en el intestino, si tenemos una buena microbiota, es que se produzcan ciertos precursores de la serotonina, como el 5-HTP, que es el que va a ir allá arriba y va a ayudar a la producción de serotonina. Entonces, esa relación con el intestino. Vamos a ir pasando y llegamos a la lipoinflamación, otra causa de inflamación crónica de bajo grado, ¿sí? El tejido graso, ¿sí? El tejido adiposo, es más que un mero almacén de energía. Hoy se sabe que es un órgano endocrino por excelencia que libera millones de sustancias, citoquinas, etcétera, todas las que están ahí mencionadas, y que cuando comienza a tener un crecimiento exagerado en poco tiempo, crece, hay hipertrofia, hiperplasia, comienzan a haber fenómenos de hipoxia, ¿sí? Comienzan a haber fenómenos de hipoxia, liberación de factor de necrosis tumoral, liberación del NF-kappa beta, la clave maestra de la inflamación. Entonces, más tejido graso, los macrófagos también cambian su fenotipo, ¿sí? Hay un cambio de fenotipo del macrófago, hay liberación de citocinas, y ahí ocurre lo que se llama lipoinflamación. Entonces, persona con sobrepeso, persona inflamada. Bien. Después, entonces, estos son los tres mecanismos que ocurren en la inflamación, lipoinflamación: estrés oxidativo, hipoxia y activación de macrófagos, que terminan con una respuesta inflamatoria inadecuada. Entonces ya hablamos de lo que es inflamación, hablamos de lo que es neuroinflamación, hablamos de lo que es lipoinflamación, y
la relación de la lipoinflamación o de la inflamación crónica en realidad con la resistencia a la insulina, ¿sí? Que hace ese receptor de la insulina cada vez más inútil cuanto más inflamación. Entonces, si queremos mejorar resistencia a la insulina, tenemos que mejorar estos grados de inflamación, ¿ok? Bien. Y después llega otro término que es el inflammaging, ¿sí? Que es la inflamación que se va dando a través de los años. Se le puede echar muchas culpas, radicales libres, mal estilo de vida, etc. También se le echa la culpa de la menor diversidad de la microbiota intestinal de las personas que van envejeciendo, ¿sí? Y es el causante de todas esas patologías llamadas de la vejez. Eso es porque estoy viejo, ¿sí? Y es como una sentencia, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer para disminuir este envejecimiento inflamatorio, ¿sí? Para eso está este test, este análisis. El rol de la nutrición en el inflammaging, ¿sí? Lindo para que después lo lean al respecto, y habla de cómo ciertas cuestiones se hablan ahora de restricción calórica, ayuno intermitente, dieta mediterránea, ayudan a disminuir desde el punto nutricional ese inflammaging, ¿sí? Contrarrestando la inmunosenescencia. Toda persona de edad avanzada, ¿qué pasa? Es una persona con defensas más bajas y más inflamada. Durante el COVID, ¿quiénes sufrieron más? Las personas obesas, las personas ancianos, ¿sí? Personas que ya estaban inflamadas. Bien. ¿Cuáles son las causas de la inflamación? Nuestro estilo de vida. Ahí tenemos sueño, estrés, ¿sí? Vitamina D baja. ¿Qué más podemos decir? La carga glicémica. Podemos mencionar acá disminución de magnesio, zinc, selenio, micronutrientes. Y está en negro ahí los LPS, que significa, reflejaría el término de disbiosis intestinal. ¿Ok? Marcadores laboratoriales. Ahora entrando en tema. ¿Cómo nosotros podemos detectar esa inflamación a través del laboratorio? Aparte de la famosa PCR. Sí, todo el mundo sabe que si tiene una PCR de 80 está inflamado. Pero hay otros marcadores que pillan, que nos dan esa capacidad de visualizar lo que es la inflamación crónica de bajo grado, que es el asesino silencioso, ¿sí? Bien. Estos marcadores podemos mencionar acá algunos. Esta es una nueva evaluación del riesgo cardiovascular, donde tenemos las mediciones de HDL, triglicéridos, homocisteína, lipoproteína A, todo eso, y eso todo lo podemos puntuar. Por ejemplo, la homocisteína está mayor que 8, puntito. Triglicéridos mayor a 100, puntito. HDL menor a 50, puntito. Entonces podemos ahí puntualizar esto, darle un valor y tenernos un score. Y ese score podemos quedarnos acá con ese riesgo cardiovascular, ¿sí? Puede ser riesgo severo, riesgo moderado o riesgo bajo, de acuerdo a esos marcadores. Entonces vemos como triglicéridos, colesterol, homocisteína, fibrinógeno, insulina, ¿sí? Son marcadores de inflamación, no es solamente la PCR, ¿ok? Acá, marcador inflamatorio, esto lo podemos ver fácilmente en consultorio. Podemos ver ferritina, circunferencia abdominal, PCR, insulina, y ver qué grado de inflamación tiene nuestro paciente. Vamos a empezar por la PCR. La PCR, saben ustedes que es una proteína que está implicada en la respuesta inmunitaria innata, y es un marcador muy sensible a la inflamación. Bueno, esto se sabe, esto es bien sabido, pero vamos a explicar acá de dónde viene esa PCR. Esa PCR viene de cuando hay un estímulo inflamatorio, los glóbulos blancos, los macrófagos liberan citocinas. Estas citocinas llaman a más neutrófilos que producen otra vez interleucina 6, que se va al hígado y produce la PCR. Esa es la historia de dónde sale la PCR. A través de ese estímulo inflamatorio, el macrófago que lanzó la interleucina 6. Bien, se sabe que el 90% de las personas tienen inferior a 5 miligramos por litro, pero que en un evento agudo, como una infección, trauma, quemadura, las personas tienen mayor a 10. ¿Sí? Eso lo conocemos. Pero ¿qué pasa en ese medio? ¿Cómo evaluamos la inflamación crónica? ¿Sí? Eso es lo que estábamos viendo, era inflamación aguda. ¿Cómo la evaluamos? A través de la PCR ultrasensible. Acá
otras consecuencias más que ya vimos de la inflamación crónica. Entonces viene la PCR ultrasensible, donde tenemos que tenerla inferior a, pero por lo menos inferior a 1. Hay nuevos estudios que hablan de que cada vez tenerla lo más baja posible, ¿verdad? Entonces, si queremos valorar inflamación crónica de bajo grado, lo que tenemos que pedir es PCR ultrasensible, la PCR cardioespecífica, que generalmente los pacientes se asustan cuando la tienen alta y te dicen, por doctor, dice cardioespecífica, ¿verdad? Pero es a raíz de esto. Bueno, ese ya era bien conocido, ese era fácil. Luego viene el ácido úrico. Ácido úrico elevado también es un marcador inflamatorio, es un marcador de estrés oxidativo, ¿sí? Acá habla de que está asociado a la diabetes, a la hipertensión, a la enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a ver un poquitito por qué el ácido úrico se relaciona también a eso. O sea, el ácido úrico no es solamente gota, no es solamente dolor articular, ¿sí? Está manifestando otras cosas en el paciente que tiene ácido úrico alto, ¿sí? Un paciente hipertenso que no funciona, no le baja su presión, tiene 3, 4 medicamentos y tiene ácido úrico alto, el ácido úrico alto le ayuda a tener esa presión alta, ¿sí? Bien. Vamos a ver, estudios afirman que la resistencia a la insulina perpetúa ese ácido úrico elevado, produce ácido úrico elevado. Y un ácido úrico elevado también perpetúa la insulina, doble vía, ¿sí? Es un círculo vicioso entre los dos. Diabetes tipo 2 ayudan a aumentar ese ácido úrico. La enfermedad cardiovascular está relacionado, aterosclerosis está relacionado, hígado graso está relacionado. Entonces, ácido úrico y gota, no solamente no. Ya llegamos, valores óptimos, esto es lo que nos dice siempre el laboratorio. Y repito, estos valores que está acá, que muestra el laboratorio, es para descartar enfermedad. No es para decirte que el paciente está bien, simplemente no está muy elevado, no tiene un alto riesgo, es lo que te dice el laboratorio, ¿sí? Entonces, acá por lo menos bajo de 5, por lo menos. Hay gente que es controvertido, unos dicen 5.5, otros dicen tanto, pero bueno, por lo menos en 5, abajo de 5, a mí me gusta tenerlo en el paciente. Bien. La eliminación del ácido úrico se realiza a través de la orina, ¿sí? Y una mala eliminación puede producir elevación del ácido úrico. Y hay ciertos factores que disminuyen la eliminación del ácido úrico, ¿sí? Por ejemplo, la hiperinsulinemia, la resistencia a la insulina, evita que se elimine de forma adecuada el ácido úrico, ¿ok? De ahí la relación que ellos tienen, por ejemplo. Tenemos los aumentos de niveles de leptina, también. Dieta cetogénica, cuidado, ¿sí? En un paciente que ya tiene un 7 de ácido úrico, iniciar una dieta keto, yo tendría ahí mis cuidados con ese paciente, tal vez le suba un poco más, entonces tendría cuidado con eso. Algunos fármacos, el alcohol disminuye la eliminación del ácido úrico. Enfermedad renal, obviamente. Aumento de la ingesta, ya sabemos, purinas, y sobre todo una muy importante ahí que no se le da mucha importancia es la fructosa, ¿sí? Pero no precisamente la fructosa de las frutas, porque poco frecuente es que el que tiene ácido úrico le encantan las frutas y por eso tiene su ácido úrico elevado, es porque sí está haciendo muchísimas cosas mal aparte de eso, ¿bien? Pero hay que conocer la fructosa, ¿sí? Y la fructosa puede producir aumentos del ácido úrico, de los triglicéridos, incluso puede llegar a producir resistencia a la insulina. De hecho, hay una vía para eso. Y que es contrario a lo que nos decían en los primeros años de nutrición, tenías que poner la respuesta correcta que la fructosa no producía resistencia a la insulina. Acá, fructosa, ácido úrico, potencial mecanismo de insulinoresistencia. Acá ven cómo la fructosa se puede transformar en ácido úrico y ese ácido úrico causa en los adipocitos inflamación, estrés oxidativo, causa en el endotelio. El ácido úrico es un gran agresor del endotelio y de ahí que también aumenta la presión, ¿sí? También se puede ir a la producción de triglicéridos y al final y al cabo esto va a llevar a una resistencia a la insulina. Entonces son mecanismos a través de los cuales se explica todo esto, ¿sí? Me gusta esto porque está ahí el tensiómetro hablando de cómo disminuye el óxido nítrico y aumenta la presión sanguínea, el ácido úrico. Y arriba, les voy a mostrar en este. Ácido úrico ya hablamos, puede representar estrés oxidativo, puede representar inflamación y también puede representar esto, disfunción mitocondrial, ¿sí? Si tienes un ácido úrico, la mitocondria de ese paciente no está funcionando bien, ¿sí?
Ahí dice, cuando hay disminución, cuando hay depleción de ATP, ¿nuestro cuerpo qué hace? Si la mitocondria no está produciendo adecuadamente ATP, nuestro cuerpo recicla el ADP que está ahí, ¿sí? Agarra 2 ADP y transforma en ATP. Eso es lo que hace nuestro cuerpo, recicla ese ADP. Pero en ese reciclaje, ¿qué pasa? Se produce el AMP, que se va a IMP, y que se produce otra vez, se va a la ruta esta y se produce ácido úrico. Entonces, del reciclaje del ADP por falta de ATP de la mitocondria, aumenta el ácido úrico. Entonces, es un reflejo de que la mitocondria no está realizando bien su trabajo. ¿Ok? Bien. Ácido úrico, más grafiquitos que van a riesgo cardiovascular y al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, ácido úrico gota, están 6, valor 7, está bien, andate a la casa. No, ¿verdad? Otro, un estudio que habla de la relación de ácido úrico con el hígado graso. Entonces, si queremos mejorar hígado graso, ¿qué puedo tomar, doctor? Porque la gente piensa que tomando alguna capsulita se le va a curar el hígado graso, ¿verdad? Comer mejor. Y acá está, ácido úrico. Genera estrés oxidativo, estrés en el retículo, esteatosis, inflamación en el hígado graso, insulinoresistencia. Bueno, ahí tienen lo mismo que hemos estado hablando. ¿Qué vamos a hacer con el ácido úrico? Si queremos mejorar el ácido úrico, tenemos que aumentar la sensibilidad a la insulina. Primero que todo, mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Conocen PIC? Pero nada, se a comer mejor y hacer ejercicio primero, ¿ok? Disminuir plomo, cadmio, disminuir azúcar, obviamente la vitamina C, ciertos fitoquímicos nos pueden ser de ayuda para mejorar el ácido úrico, ¿sí? Omega 3 nos sirve para el ácido úrico. El alcohol, obviamente, disminuirlo, ¿sí? Disminuir oxalatos. Disminuir glutamato, enfermedades, alimentos ultraprocesados. Entonces, ahí está. Ácido úrico. Bien, seguimos homocisteína, otro marcador que una profe me decía, ¿por qué lo que los médicos piden ahora tanto homocisteína o las nutricionistas? Bien, vamos a hablar un poquitito de la homocisteína. Es un aminoácido que se sintetiza a partir de la metionina. La metionina es un aminoácido esencial que adquirimos de la alimentación. ¿Y dónde está? Productos de origen animal. De ahí luego ya sacamos la conclusión de que una persona vegana o vegetariana tiene niveles de homocisteína bajos. ¿Ok? Pero no porque eso sea saludable o no sea saludable, sino porque consume poca metionina. ¿Ok? Empecemos ya con ese razonamiento. Bien, el aumento acentuado de la homocisteína se relaciona con todas las enfermedades propias de la edad. Paciente mayor a 60 años que usted no le pide homocisteína, no está haciendo nada. Pídanle a todas las personas y sobre todo a las personas ancianas que tienden a tener homocisteína elevada. Bueno, y llegamos a lo mismo, a lo que siempre hablo. Valores normales, hasta 15 dice el laboratorio. Ah, tiene 14, está muy bien, está en rango, váyase para la casa. No, mínimo inferior a 10, ¿sí? Entre 8 y 10 es lo mejor. Hay cada vez lo bajan más, pero entre 8 y 10 trato de mantenerlo en mi paciente. 8 me gusta más, ¿bien? Refleja, ¿qué refleja? ¿Cómo podemos tratar una homocisteína elevada? A través de vitaminas del complejo B, por ejemplo, ¿sí? B12, B9, B6 son las vitaminas que nos ayudan a mejorar eso y que son las que generalmente producen un aumento de la homocisteína. Homocisteína y todas las enfermedades o desórdenes asociados con la edad. Homocisteína, factor de riesgo cardiovascular del próximo milenio. Homocisteína, medicamentos. Los medicamentos también, hay algunos medicamentos que nos elevan esa homocisteína. Metrotexato, anticonvulsivantes. Carbamazepina, que se da mucho en neuralgias, por ejemplo. Ácido valproico, cuadros epilépticos. Entonces, hay muchos factores también de medicamentos que nos pueden empeorar a esos niveles de homocisteína. Bien, ¿y qué refleja la homocisteína? Si un paciente les llega con una homocisteína elevada, ¿qué les puede reflejar? Uno, inflamación está, estrés oxidativo está, y también está esto que está ahí escrito en el primer párrafo, ¿sí? Metilación del ADN. Eso refleja, es un gran reflejo de los niveles de homocisteína. Si está elevado los niveles de homocisteína, quiere decir que ese ciclo, esos circulitos que vimos allá en bioquímica en la facultad, del ciclo de un carbono, del ciclo del folato, no está funcionando bien. Se está acumulando homocisteína y no se está produciendo SAMe. SAMe es el metilador por excelencia de nuestro ADN.
Entonces, homocisteína elevada, no se produce SAMe, no hay metilación. ¿Y por qué es importante que haya o no haya metilación? Entonces vamos a ver acá. Este era el circulito que decíamos para qué teníamos que aprendernos en la facultad. Y acá está el SAMe, allá en el extremo derecho, y ven cómo está metilando el ADN, ¿sí? Se metila para silenciar genes. Ese es el efecto de la metilación, silenciamiento de genes. ¿Para qué necesitamos silenciar? Para no expresar genes malos, por ejemplo. ¿Bien? Homocisteína elevada, no estoy metilando bien, probablemente se puede activar algún gen que no sea muy bueno que digamos, ¿verdad? Esto es un gen que se expresa y abajo es un gen metilado, o sea, silenciado. Y en eso nos da un marcador la homocisteína. Si está elevado, no estoy metilando bien. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, homocisteína elevada, no metilo correctamente. Y este es uno de los estudios que más se utiliza para dar los valores ideales para la homocisteína, ¿sí? Ven cómo a partir del 10 para adelante comienza a aumentar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Entonces, rango ideal podemos decir que entre 8 y 10 de la homocisteína. Todo lo que produce la homocisteína, estrés oxidativo, daño al endotelio, etcétera, 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 cuando está elevada, ¿bien? Y acá, este estudio me gustó porque dice ahí, pocos biomarcadores de enfermedades tienen tantas asociaciones con enfermedades como la homocisteína y los valores. La homocisteína total en adultos, 10 o menos son probablemente seguros. Entonces, llévense eso. Homocisteína genera estrés oxidativo y todo eso nos lleva a la aterosclerosis. Es todo el mecanismo fisiopatológico que explica eso. Entonces, inflamación, estrés oxidativo y metilación del ADN. Todo eso aprendimos de la homocisteína. También, se me olvidaba, era neurotóxico para acabar de completar, ¿sí? Bueno, daña la K, produce inflamación, neuroinflamación también produce cuando un paciente tiene homocisteína elevada, esa neuroinflamación de la que estábamos hablando. Perfecto, sigamos. Entonces, si tenemos homocisteína elevada, tenemos que ver por qué. Déficit de nutrientes puede ser, pero también hay que ver que hay personas que tienen polimorfismos, ¿sí? Tienen enzimas que no funcionan de una manera tan adecuada en todos esos circulitos que vimos, ¿sí? Hay polimorfismos de esas enzimas que no funcionan adecuadamente y eso puede dar lugar a que tiene esa tendencia de tener homocisteína elevada. Entonces, tal vez ese paciente necesita niveles de complejo B, B12, B9, B6 más elevados que una persona que tiene otro funcionamiento de esa enzima. ¿Bien? Llegamos a la ferritina. Ferritina más familiar, ¿sí? Con el COVID ya muchos de ustedes vieron, familiares, ustedes mismos, se les picó de ferritina por inflamación, ¿sí? Entonces la ferritina se sabe que también es un marcador inflamatorio, aparte de que es un marcador de las reservas de hierro. Bueno, no me voy a poner a leer todo eso, pero existe evidencia de que concentraciones séricas elevadas de ferritina se asocian también con mayor riesgo de desarrollo de diabetes y sus complicaciones, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, ¿sí? Hígado graso también, ¿ok? Entonces es otro marcador que te está diciendo todas esas cuestiones. Cuando hay inflamación, generalmente vamos a encontrar hipoferremia, hierro bajo e incluso una anemia, la famosa anemia por inflamación. Y eso se debe a que durante la inflamación se expresa interleucina 6. Esa interleucina 6 induce la producción de hepcidina y hepcidina secuestra hierro. ¿Ok? Entonces esa es la historia. Así, en presencia de inflamación definida por una PCR elevada, aceptamos que hay ferropenia si la ferritina es inferior a 100. ¿Sí? Entonces, si hay un paciente inflamado y tiene una ferritina superior a 100, podemos decir que tiene buenas reservas de hierro, pero si tiene inferior a 100, podemos decir que igual le falta hierro. ¿Por qué? Porque está inflamado, la ferritina sube, es un reactor de fase aguda. Ahí tenía el cuentito la interleucina, que induce la transcripción de ferritina, estimula la formación de hepcidina, y hay hipoferremia, hiperferritinemia. Bien. Y comenzamos a buscar ferritina elevada y ciertas patologías. Por ejemplo, este estudio muestra la ferritina y la saturación de transferrina que predicen muerte, ¿sí? Este es un estudio donde a pacientes que se les iban a hacer trasplante hepático, se les midió los niveles de ferritina y saturación de transferrina. ¿Qué pasó con ellos?
Cuando la ferritina era mayor a 365 y la saturación inferior a 55, antes del trasplante, fue un factor de riesgo independiente de mortalidad. Entonces, la ferritina previó mortalidad pre y post trasplante. Entonces, fue un marcador pronóstico el tener ferritina elevada en estos pacientes, por ejemplo. Transferrina, saturación de transferrina como marcador de hierro. Acá, en este gráfico, solamente lo que quiero dar a entender es que nuestro cuerpo no le gusta, no es benéfico para nuestro cuerpo ni tener valores bajos de hierro, ni tener valores elevados de hierro. Ambos extremos son perjudiciales, ¿sí? Por eso una saturación de transferrina entre 23, 24 y 31 es lo ideal porque disminuye ese riesgo cardiovascular que ustedes están viendo. Cuando la saturación está más alta, o sea, hay más hierro, aumenta el riesgo. Menos, disminuye el riesgo. Entonces, para tener eso en cuenta. La ferritina predice la transformación del ACV de isquémico hemorrágico. Pacientes que tenían mayores niveles de ferritina tuvieron mayor transformación del ACV. Acá se ve en esta gráfica. A medida asintomático, y los niveles de ferritina para arriba. Bien, entonces, ¿cómo predecía eso? También acá, cómo los niveles elevados de ferritina están asociados a aumentos de enfermedad cardiovascular, sobre todo, por ejemplo, infarto. Y tenemos acá que una ferritina mayor a 200 aumenta, por ejemplo, en ese estudio, más de 2 veces el riesgo de un infarto. Entonces, también hay un valor tope para mantener nuestra ferritina. Está bien que tengamos buenas reservas de hierro, pero tampoco pasarnos de 180, 200 para arriba tampoco es benéfico desde el punto de vista cardiovascular. Y acá habla de la parte de cerebro. Había sido también, existe una relación entre ferritina y neurodegeneración. Enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, ¿sí? Tiene que ver también con esto. El hierro, cuando está dentro de la ferritina, está bien, está resguardado, digamos. Sale, hay exceso de hierro libre. Ese hierro libre es perjudicial, ¿sí? Porque genera estrés oxidativo. Entonces, esto es lo que habla este estudio, que el hierro solamente causa estrés oxidativo si está disponible para esta reacción que se llama reacción de Fenton, ¿sí? Y ese peróxido de hidrógeno se está produciendo constantemente en nuestras mitocondrias, por ejemplo. Bien, ¿qué sucede? Entonces se habla de que cuando la ferritina pierde esa capacidad de retener el hierro, queda hierro libre genera estrés oxidativo y eso se está relacionando con estas patologías. Enfermedad de Parkinson y en la neurofirretinopatía. Y esta es una imagen que habla de eso. El de la izquierda habla de cómo esa ferritina, ¿sí?, está en constante equilibrio con un pool de hierro libre, que es el LIP que está ahí, pero en las patologías esa ferritina pierde esa capacidad, aumenta el hierro libre y eso genera estrés oxidativo. Bien, entonces la relación de ferritina o la funcionalidad de esa ferritina con respecto al Parkinson, por ejemplo. También relacionado con síndrome metabólico. Y llegamos al último, la gamma GT. La gamma GT saben que es una enzima que está en la superficie celular y su función es esa. Y de ahí viene su gran utilidad también. Rompe el glutatión extracelular a otros compuestos, hace que se reciclen la materia prima para seguir produciendo glutatión. ¿Les suena glutatión? Principal antioxidante endógeno del cuerpo, ¿sí? Bueno, la gamma GT nos está reflejando qué tanta exigencia le estamos dando a nuestro hígado, qué tanto lo estamos cargando, ¿sí? Qué tanto lo estamos haciendo trabajar, haciendo producir glutatión. Mayor gamma GT quiere decir que está produciendo mayor glutatión. ¿Por qué? Porque hay algo que está demandando eso. Bien, entonces gamma GT. Bueno, entonces, ¿es solamente enfermedad hepática? No, ¿sí? Vamos a ver. Gamma GT como en riesgo de aterosclerosis. El nivel elevado de gamma GT se asocia con una gran cantidad de factores de riesgo cardiometabólico. No es solamente hígado. Hay que ver al paciente de una forma más integral, ¿sí? Su problema es hepático, no, su problema es sistémico. ¿Okay? Incluidos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, síndrome metabólico, inflamación, carga de estrés oxidativo y diversas comorbilidades que tienen un impacto negativo en el perfil de riesgo del paciente y el pronóstico. Entonces,
Gamma GT elevado, estrés oxidativo, inflamación, me fue el otro. Más gráficos. Ahí arriba muestra cómo la gamma GT en la superficie celular está rompiendo el glutatión y está haciendo que se reciclen esos aminoácidos, pero en esa reacción, que está allá arriba, el color de cerro, ahí se forma ese hierro que se va a la reacción de Fenton y produce radicales libres. Entonces, como producto de la acción de la gamma GT se está produciendo radicales libres y eso me puede llevar a oxidar LDL, aterosclerosis, por ejemplo. Otros gráficos más que explican cómo se relaciona la gamma GT con la oxidación del LDL, porque acuérdense, el LDL solito no es malo. Nativo, ese no tiene problema. El que es malo es el oxidado. Y unos niveles de gamma GT elevado me está dando a entender que se está produciendo gran cantidad de LDL oxidado. Esto está en la American Heart Association, donde habla de cómo la gamma GT se relaciona con el síndrome metabólico y demás cuestiones. Entonces, no ver solamente gamma GT, relacionar solamente con el hígado. Más estudios de que relacionan con síndrome metabólico y enfermedad cardiovascular. Y en este estudio que me gusta mucho porque relacionaron los dos que ya hablé, relacionaron ácido úrico y gamma GT como marcadores de enfermedad cardiovascular. Entonces ya cuando veamos niveles de gamma GT y ácido úrico elevados, vamos a estar eso. Tanto la concentración de ácido úrico como la actividad de gamma GT se determinan con frecuencia como parte de estudios de química sanguínea. Sin embargo, poco se conoce de su utilidad en la evaluación vascular. En estudios realizados, además de reconocerse la potencialidad del factor independiente de riesgo cardiovascular y sus factores de riesgo, se ha comprobado también su posible sinergismo en función de los cambios vasculares. Entonces, lo primero lo que me interesa que entendamos, que el ácido úrico y el gamma GT son biomarcadores de estrés oxidativo. Y hay una frase en la medicina ortomolecular que dice, si me estreso me oxido y si me oxido me inflamo. Entonces, a eso es, estrés oxidativo al final me está diciendo también inflamación, al final me está diciendo que ese paciente, si no está mal en ese momento, si no tiene un infarto, va a tener un infarto, un problema cardiovascular en unos 5 años. Bien, todo esto abarco en nuestro curso de interpretación funcional del laboratorio para todos los interesados, les dejo ahí el link. Este es otro curso que estamos haciendo con la doctora Cintia Duarte en la Sociedad de Medicina Ortomolecular. Este es el curso central que está llevando adecuado, que el año entrante pueden hacerlo si gustan. Y por eso estudié nutrición. Esto ya lo decía Tomás Alva Edison. El doctor del futuro curará y prevendrá enfermedades con nutrición. ¿Ok? Eso era todo. Muchas gracias.